Gracias, Leonor. Gracias, Ivonne, por la invitación. Gracias en general al colegio. Para mí es realmente un privilegio poder presentar algo de mi trabajo. De base, pues yo soy geriatra y soy clínico, y después me he ido desviando hacia la investigación y he ido intentando combinar, no sin dificultad, ambas tareas. Entonces, el día de hoy lo que voy a intentar hacer es presentar algo del trabajo que he hecho conjuntamente también con colaboraciones con la doctora García Peña en el IMSS, alrededor del tema, de un tema que creo yo que es un tema que nos interesa a todos como clínicos. Me interesa a mí como investigador, no me interesa tanto como investigador, me interesa más como clínico, pero que creo que podemos sacar mucha raja de lo que les voy a presentar. No pretendo tampoco enseñarles nada nuevo, probablemente, solamente ordeno algo de los conocimientos que ya todos tenemos por ahí y de lo que hemos llegado a publicar y intentar integrar un montón de cosas. Vamos a empezar una breve revisión conceptual. Una revisión conceptual de lo que son síntomas depresivos y de intentar explicarles por qué hablo de síntomas depresivos y por qué no digo depresión como tal, y por qué después este marco conceptual que yo utilizo para enmarcar, para la redundancia, este tema, me sirvió para después poder hacer algunos análisis que les voy a poder presentar. La contextualización en otros países, brevemente voy a presentarles un análisis mío, reciente, que no se ha publicado, pero el estudio SAGE. El estudio SAGE es un estudio que se ha hecho en 6 países, incluyendo México, y unas comparaciones muy simples de lo que está pasando en otros países. Como tal, la parte fuerte de la presentación y básicamente mi idea de poder transmitirles esto que hemos trabajado es hablar del estudio de la depresión del adulto mayor, de una parte de él, evidentemente, en la que yo he trabajado, y finalmente nos iremos con las conclusiones. Este marco conceptual, que es de Larsen y Wiener, me interesa mucho poder explorarlo y detenerlo un poquito para poder después entender de lo que se trata, de lo que vamos a ver. Es decir, es un continuum el estado afectivo. Este es un marco conceptual para poder enmarcar el estado afectivo. No necesariamente todo es depresión, no, tiene sus matices y sus grandes tonos o diferentes tonos de gris. Y lo vemos también moderado por el afecto positivo, es decir, no todo es tristeza y no todo es euforia. Asimismo, muy comúnmente tenemos dentro del constructo de depresión o de síntomas depresivos la activación, es decir, la energía que presenta o no en un momento dado una persona. Y es así que vamos a encontrar muchos estados intermedios y no nada más un estado deprimido o no deprimido. Es decir, existen un montón de estados en los que se pueden relacionar. Por ejemplo, un afecto negativo bajo, pues me puedo sentir relajado, descansado, es decir, está apagado los malos sentimientos, los sentimientos negativos, y entonces yo me siento bien, aunque estoy tranquilo, estoy en una hamaca. Puedo estar todavía un poquito más pasivo, y es decir, estoy callado, estoy tranquilo, estoy pasivo. Es aquí donde la gente llega y pregunta, pues, ¿qué te pasa? Y no me pasa nada, solamente pues, mi afecto negativo está bajo y mi afecto positivo también. Es decir, estoy en 0 grados, ni frío ni calor. Puedo tener un afecto positivo bajo, una activación ya más o menos intermedia, y estoy ya un poco cansado, aburrido. Ustedes empiezan a ver, ya empiezan a ser con connotaciones negativas. Ya empieza a ser ya propiamente desagradable. Ahora sí estoy triste, me siento miserable, solo deprimido. Y cuando de plano ya tengo un afecto negativo elevado, pero adicionalmente tengo una gran energía que se junta con este afecto negativo, son los estados ansiosos que vamos a empezar a presentar en este continuum del modelo. También, bueno, puedo tener una activación alta, pero no tan elevado el afecto negativo, pues voy a estar eufórico, voy a tener esta sensación que, si bien no es del todo agradable, al menos no va a ser negativa. Un afecto positivo elevado con una activación alta, este es básicamente cuando estamos felices, brincamos y se siente uno bien.
Y un estado de felicidad, si ustedes recordarán también este tipo de constructo, la felicidad se mide, se ha intentado medir, de hecho prácticamente todos los estados que vemos en este continuum se ha encontrado que se puede medir. De alguna manera la gente puede decir cómo se siente. Obviamente, y eso no voy a hablar hoy de esto, es decir, detrás de todo esto existe una biología y existen neurotransmisores y existen neuronas y existen una serie de cuestiones en las cuales hoy no pretendo meterme. Hoy pretendo meterme más en este marco conceptual. Pues es así como voy a empezar hoy la práctica con la canción de Feliz, Feliz, Alegre, Alegre de Ren y Stimpy, porque si nosotros somos capaces como seres humanos de tener las emociones, curiosamente también somos capaces de imprimirla en un personaje y de hacer que ese personaje tenga las distintas emociones y representarlo. Bueno, esto lo vamos a ver poco. Vamos a ver entonces dónde está parado nuestro país con respecto a otros países de cierta manera similares en este estudio, que es el estudio SAGE. El estudio SAGE se ha pretendido, se ha realizado por parte de la OMS para ver cómo es que están envejeciendo en distintos países de bajos recursos en el mundo son las trayectorias de los adultos mayores. Se encuentra México, tenemos Rusia, está la India, China, Sudáfrica y Ghana. Entonces tenemos una variedad interesante de países y de distintas representaciones culturales del adulto mayor. Es un estudio que, si bien no es exclusivamente de adultos mayores, es de mayores de 50 años y tiene una muestra también de adultos mucho más jóvenes. El principal objetivo es para la determinación del estado de cómo está envejeciendo nuestra población o la población de estos países. Es un estudio que tiene una muestra representativa de cada país, es un estudio que está muy bien cuidado, que tiene una serie de cuestionarios que han sido validados, etcétera, etcétera, y que pretende ser también un estudio longitudinal. Este pequeño análisis que les traigo yo aquí es desde la primera vuelta, se llevó a cabo entre el año del 2011 y el 2013, y ahorita ya está disponible la segunda vuelta, pero esto es nada más un análisis transversal de dónde estamos parados. Vean ustedes cómo, al preguntarle al adulto mayor, ¿usted ha sido diagnosticado con depresión? Pues en México está como en el promedio, es decir, andamos alrededor del 40%. China está en punto 29, esto realmente, con todo el respeto, no me la creo, pero ellos dicen que tienen punto 29% de depresión. Ahora, también tenemos que ver, esto es interesante también ver, que está muy culturalmente determinada la cuestión de la depresión, entonces también podremos ponderar ese hecho. Y bueno, hay otros países como Ghana, que sorprendentemente también está baja la proporción de gente que está diagnosticada con depresión. Adicionalmente, de poder decir, bueno, es que si son países muy felices o nos están engañando, pues también es posible que haya estén subdiagnosticados los adultos mayores en esos países. Nosotros estamos más o menos bien. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento? Es decir, ya el adulto mayor dijo, sí tengo depresión, entonces la pregunta que sigue es, ¿usted tiene tratamiento? ¿Ha recibido tratamiento en el último año para esta depresión que me dijo que tiene diagnosticada? Y ven ustedes cómo, bueno, parece ser que los sistemas, al menos el de Sudáfrica, el de China y el de Rusia, son muy efectivos, más allá de la mitad de los sujetos que dicen que sí tienen depresión, que están tratados, y nos vamos a países donde parece ser que no hay tanta conciencia de que debemos tratar la depresión y de que es un tratamiento altamente costo efectivo y que se ha demostrado múltiples veces y que lo han dicho por todos lados y que disminuye la carga de enfermedad, etcétera, etcétera. Y México anda por un tercio de los que tienen diagnosticado depresión con tratamiento. Esto es, adicionalmente tendríamos que pensar que hay un número de adultos mayores, como ahorita les voy a mostrar, que de todos modos tienen depresión aunque no hayan sido diagnosticados o tienen síntomas depresivos significativos. Entonces, estas son algunas de las implicaciones. También es interesante ver, esto no lo traje, pero en el análisis, la India, que tiene tan bajo porcentaje de sujetos tratados,
es uno de los países, si no es que es el más, donde más intentos de suicidio tienen los adultos mayores. Entonces es cuestión también de ver que si es posible tratar, que quizás es algo simple de hacer y que hay que empezar a ver los números para ver qué estamos haciendo. En otro tema, si nosotros nos vamos ya no a saber si tiene diagnóstico de depresión o no, ya ven ustedes que en nuestras encuestas nos gusta mucho tener cuestionarios alrededor del tema de la depresión o de síntomas depresivos, GDS, CSD, Hamilton, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Sage cuenta con su propio cuestionario de 12 dominios específicos de la OMS, en donde preguntan sobre síntomas de depresión, y lo que vemos en esta primera gráfica es la media de síntomas depresivos para toda la población, es decir, independientemente si recibieron o no el diagnóstico de depresión que vemos aquí. Es decir, aquí, sea como sea, tenga o no diagnóstico, esté tratado o no esté tratado, estas son las medias de los cuestionarios de depresión que tuvieron. Vean ustedes cómo de todo modo la India sigue saliendo bastante alto. México, pues bueno, México tiene un buen número de medias, está más o menos también por debajo del promedio incluso. Sin embargo, y este es un punto muy interesante que vamos a analizar después propiamente ya en los estudios en México, ven ustedes cuando vemos las medias de estos scores de depresión, cuando no tienes diagnosticado depresión y cuando sí tienes diagnosticada depresión. Es decir, aquí tenemos una diferencia completamente abismal. En este caso no parece tanta la diferencia. Vean nosotros sí tenemos una gran diferencia entre la media de síntomas depresivos en una persona que no tiene depresión diagnosticada y en una que sí. Y de aquí vamos viendo, pero aquí por ejemplo tenemos altísimo la media y la diferencia. ¿Qué podría significar esto? Bueno, a bote pronto y sin dar más análisis, muy probablemente donde existe un hueco mucho más grande en las medias de quienes no tienen depresión y de quienes sí tienen, es el tipo de diagnóstico y cómo se hace en un momento. Es así que en este contexto global, nuestro país pues, se comporta de una manera regularmente media. Podemos ver que efectivamente el grupo de los que no están deprimidos es diferente de los que sí están deprimidos, es decir, hay unas características que probablemente los hacen diferentes, ahorita vamos a ver que sí es cierto. Y en este contexto global es que vamos a empezar el análisis y nos vamos a situar en esto que les quise hablar hoy, que se llama las trayectorias de los síntomas depresivos de la autonomía. Este es un estudio, son 3 diferentes estudios derivados de este gran proyecto de la doctora García Peña, que se hizo en pacientes del IMSS. Es quizás el único estudio de cohorte en México donde se ha seguido con un énfasis específico para ver qué es lo que pasa con la gente que tiene depresión y ver qué factores, incluso como pueden ver aquí, genéticos, en este caso creo que fue 4, yo me metí con eso, pero es un gran estudio y tiene un montón de información que todavía tiene por sacar. Son sujetos mayores de 60 años, adscritos a una unidad de medicina familiar, sin datos de demencia, es decir, en la basal ellos no tenían datos de demencia, eso es muy importante de saber. Los criterios de exclusión, enfermedades terminales y obviamente presencia de demencia. Eliminación de ancianos que no desean participar, que fallezcan durante el seguimiento y algún padecimiento que padecieran durante este propio seguimiento. De esta manera está constituida esta cohorte. Ustedes pueden ver que en un marco muestral de 29.340 personas, adultos mayores del Distrito Federal, con adscritos al IMSS, con su unidad de medicina familiar, se hace un tamizaje para poder saber los criterios que vimos aquí, los criterios de selección. Se seleccionan los pacientes y en un principio, en un primer tiempo, se seleccionaron a los pacientes que tienen síntomas depresivos, es decir, tenemos un grupo que ya tiene síntomas depresivos altos, y de los que no tienen síntomas depresivos altos se hace una selección
de controles de aquellos sujetos que no tienen síntomas depresivos elevados. Esto es importante para el análisis que vamos a presentar más. Vamos a pensar en la trayectoria y les pido aquí un poquito más salirnos de la caja geriátrica y clínica que solemos estar, y que bueno, afortunadamente ustedes no son ajenos porque son geriatras la mayoría, y es lo que hay alrededor del tema antes incluso de que manifieste un problema. ¿Qué creen las personas? Es decir, para que yo pueda detectar una enfermedad, sobre todo mental, pues tengo que saber o poder interpretar bien qué me está pasando. O debo poder haber escuchado por ahí pues, qué es la depresión, o que si es una enfermedad, que si no es una enfermedad, que es una maldición, etcétera, etcétera. En este caso, lo que nos propusimos en un primer tiempo era saber qué es lo que piensan de la depresión, de los síntomas depresivos los adultos mayores, este grupo de adultos mayores. Es un estudio transversal y se revisaron algunas creencias. Los resultados son muy interesantes. ¿Cree usted que la depresión es una consecuencia normal del envejecimiento? Eso quizás sea una de las cosas con las que más tengamos que batallar los geriatras, en el sentido de que si el sujeto cree que es normal porque estoy viejito, va a ser muy complicado que acepte un tratamiento y que diga yo que está enfermo. Es decir, enfermo estás tú, niño, porque aparte nos llevan 60, 70 años de edad. Entonces esta pregunta, bueno, ¿cree usted que la depresión es una enfermedad? ¿Cree usted que la depresión es una enfermedad para toda la vida, bueno, o lo que le resta? Y muy importante, discutiría los síntomas depresivos con un médico. Es decir, esta pregunta es básica para pensar la legitimidad que le dan los adultos mayores a sus síntomas depresivos o a su tristeza como una enfermedad. Puede decir, estoy triste, o sea, realmente, ¿por qué tengo que ir a molestar al médico, a mi médico que es una eminencia y que me dedica el poco tiempo que le queda, yo venirle con esto, ¿no? O sea, no. Entonces, estas preguntas fueron las que exploramos para poder conocer dónde estábamos parados. Vean ustedes, más de la mitad de los pacientes dijeron que la depresión es normal con el envejecimiento. Un tercio que la depresión no es una enfermedad. La depresión pues, me queda o voy a estar con ella el resto de mis días, y casi la mitad no discutirían los síntomas depresivos con su médico. Es decir, es una queja legítima. O sea, si yo me estoy muriendo y tengo una fiebre de no sé cuántos, un ataque, eso sí puedo ir a decirse. Pero el que tenga pensamientos de esos de que me quiero tirar por la ventana, pues no, que va a decir que estoy loquito o algo así y no quiero, o cómo lo voy a molestar con eso. Y algo muy interesante es que casi un tercio de las personas dijeron que la depresión es parte del envejecimiento, pero que además sí es una enfermedad. Es decir, ¿cuál es el doble mensaje? El mensaje es, el envejecimiento es una enfermedad. O sea, así de simple, es un silogismo así de simple. Entonces, algo está pasando en el sentido que nosotros como geriatras y como médicos pensamos que sí es una enfermedad y que existe un bagaje enorme de tratamiento, tanto médico como no farmacológico, que es extremadamente efectivo, y muchos de nuestros pacientes, la verdad, ni siquiera nos lo van a decir, o están pensando que es normal y que listo. O sea, eso es como simplemente me dio tristeza la película de Bambi y se acabó. Entonces, lo que quisimos ver es qué factores estaban asociados a responder esta pregunta o cada una de las preguntas. Es decir, si yo contesté que la depresión es parte normal de mi envejecimiento, lo más probable es que yo fuera mujer. Aquí hay otro mensaje de trasfondo, es decir, hasta dónde también el papel de la mujer en nuestro país de abnegación y de cuestiones en donde está bien que sufran, se refleja aquí. Si yo estoy casado, no es difícil que yo piense que es normal con el envejecimiento. Si tengo más escolaridad, a lo que suena lógico. Y bueno, si en realidad tengo diagnóstico de depresión, difícilmente voy a pensar que es normal, porque yo ya estuve ahí y sé de qué se trata. Si pienso que la depresión no es una enfermedad, la edad, es decir, entre más viejo, más tiempo paso en este mundo,
voy a pensar, ah, caray, pues sí era normal, después de que pensé que no, pues ya tengo 100 y parece que sí, sí es normal por el envejecimiento. Una vez, en este caso, bueno, es un factor al revés, es decir, para pensar que no es una enfermedad, tienes un GDS alto. La depresión es para toda la vida, pues igual la escolaridad y el GDS alto. Y vean ustedes aquí cómo empieza a entrar en el rol del modelo que estábamos viendo en un principio, la ansiedad. Es decir, si yo estoy en un nivel alto de actividad con un afecto negativo alto también, pues no va a ser muy raro entonces que haga este ejercicio de catastrofiquear el nivel. Es decir, me va a ir mal, estoy mal y me va a seguir yendo mal. No discutiría los síntomas con un médico. La edad, quizás esto sea un efecto de corte, entre más vieja sea la persona, va a tener muchas más creencias alrededor de temas de médicos y de cómo se maneja uno con un médico. O sea, ¿qué sí debo de ir a consultar con el doctor y qué no puedo ir a consultar? Entre más grande la persona, probablemente sus creencias sean más pesadas. Los años, la escolaridad, una vez más, la ansiedad. O sea, si el sujeto tiene poquita ansiedad, no va a discutir sus síntomas. Bueno, tiene lógica. Y las comorbilidades, esto es un tema que debemos pensar mucho. Es decir, si un sujeto tiene más enfermedades, es más probable que esté yendo a ver varios doctores. Y entonces, si está yendo a ver varios doctores, es más probable que esté recibiendo información que de otra manera no recibiría, y de tal suerte que se incremente su conocimiento al menos de este problema. Por lo tanto, ¿podría discutir su problema de síntomas depresivos? Sí, sí podría. Finalmente, ¿quiénes piensan que la depresión, además de que sí es una enfermedad, es parte del envejecimiento? Ergo, el estar viejo es estar enfermo. Las mujeres, los que no están casados, los que tienen menor escolaridad y evidentemente los que están deprimidos. Es decir, me pegó hasta ahorita. O sea, yo antes, cuando era mucho más joven, no tenía ningún problema del estado de ánimo, y empezó el problema cuando empecé a envejecer. Ergo, entonces es un problema del envejecimiento, y estar viejo es estar enfermo. Finalmente, no tener ninguna creencia, o tener una o dos o tres, también exploramos cuáles podían ser las causas. Y como podemos ver, la que predomina es la escolaridad y el de verdad estar deprimido. Es decir, entre más esté yo deprimido o me hayan diagnosticado depresión, muy probablemente voy a tener pensamientos negativos del envejecimiento, de la enfermedad. Y sobre todo, vean ustedes, estos son factores, razones de momio muy, pues por decir, son consistentes. La escolaridad, es decir, el factor educación, es muy importante. Es muy importante para el conocimiento de un montón de cosas, pero también para el conocimiento de mí mismo. ¿Por qué? Porque entre más información tengamos, va a ser mucho más simple que pueda yo manejarme o manejar ciertos problemas que yo presente. Es decir, nos llegó la tristeza. No todo es felicidad en esta vida, también existe el llanto y existe la tristeza extrema. Ok. Llega al punto en donde tengo una idea general de qué piensa el adulto mayor de la depresión, y ahora se llegó el momento en que sí estoy deprimido y en que ¿qué hago con esto que siento? ¿Lo voy, me lo guardo, me lo quito, me lo pongo? ¿Qué hago? Es aquí donde empieza la búsqueda de atención. Es decir, nosotros vamos a intentar ver a un médico o no. ¿Qué pasa? Este es un estudio que hicimos en esta misma cohorte, donde estábamos buscando cuáles eran los factores que hacían que una persona llegara a buscar atención y tocara la puerta del médico para decir, oiga, pues sí, siempre sí me siento triste y siempre sí quiero el chocho que usted me dijo. Es un análisis transversal, también de la misma tercera vuelta, 2.322 adultos mayores, la mayoría son mujeres, cuyo objetivo es básicamente explorar los factores asociados con la búsqueda de atención en adultos mayores que hayan presentado síntomas depresivos en el último año. Desafortunadamente no se ve muy bien, pero se las explico.
la cuestión principal, si han tenido síntomas depresivos o no. 977 no tuvieron síntomas depresivos, pero 1345, más de la mitad, sí tuvieron síntomas depresivos, de los cuales no buscaron atención 74.9%. Es decir, ¿se acuerdan de la gráfica en donde vimos los diagnósticos, donde se diagnosticaba depresión sí o no entre los distintos países? Pues resulta que probablemente tengamos que sumarle algunos de estos sujetos a ese 4.3% del diagnóstico de depresión, probablemente. Ahora, solo el 25%, es decir, un cuarto de la población fue y tocó la puerta para buscar atención. Aún peor, solamente 271 la recibieron, es decir, que el problema no nada más está en la gente que no busca atención, sino también en los médicos que dicen, ay, por favor, está triste, pues claro que va a estar triste, ha estado muy nublado, está muy contaminado el ambiente, hay mucho ruido en la ciudad y vea usted que hizo una cola ahorita para venir conmigo de media hora, entonces por eso está triste. Váyase, no reciben ayuda. Y aún más, mucho menos reciben una ayuda específica o especializada. Ya no digamos un geriatra, ya no digamos un internista, un psiquiatra, no la reciben, se quedan la mayoría aquí, o la mayoría perciben o creen que no es legítimo recibir atención por sus síntomas depresivos. Es decir, hemos ido transitando y caminando por esta trayectoria de estos problemas. Vean ustedes qué interesantes son las razones por las cuales estas personas no reciben, más bien deciden no buscar la atención. Pensé que el problema se resolvería por sí mismo. Yo pensé que podía manejar este problema. O sea, ¿quién tomó? Pues quién sabe. No creo en los profesionales de salud. Tuve problemas de transporte, no sé a dónde ir. Es decir, sí sé cuándo ir, cuando tengo una fractura, pues al ortopedista y bien. Pero ¿qué hago cuando tengo depresión? Estaba preocupado por cuánto me va a costar. Muchas veces existe la creencia que el cuidado de la salud mental es mucho más caro que el regular, y creo que sí. Además de que me preocupaba el costo, no tenía tiempo, y aparte, la verdad es que a mi vecina creo que no le funcionó. Sigue llore y llore. Y a pesar de que es muy común escuchar, no, es que ya le dieron mucho medicamento y sigue igual. Y el estigma. Recordemos que es un estigma. Un estigma es lo que yo pienso de un tema en particular, lo que yo pienso que los demás piensan de mí si yo tengo esa condición en particular, y lo que en verdad esas personas piensan de mí. Es decir, la gente todavía está preocupada por qué dirán si estoy chillando. ¿Cuáles fueron entonces los factores que hicieron que las personas que sí buscaron atención, qué características tienen? Bueno, son más mujeres, es decir, la mujer, a pesar de creer que no es una enfermedad y que es parte del envejecimiento, sí acude. La escolaridad, una vez más, perdón, aquí está al revés, la mujer no acude, el hombre va. La escolaridad, entre mejor escolaridad, mayor la probabilidad de que yo vaya a buscar. Lo que platicábamos hace rato, si yo estuve expuesto a algún servicio o cuidado de salud en los últimos 6 meses, es más probable que yo diga, bueno, pues ya que estoy aquí, me paso con la de clínica de mental a ver qué pasa. Dificultad en realizar actividades, problemas en actividades instrumentales. Para ir a buscar también ayuda se necesita estar ansioso. Parece ser que aquellos que tienen mayor ansiedad, es decir, están mucho más activos, van a buscar ayuda. Y bueno, lo que habíamos visto, yo no creo la verdad que la depresión sea una enfermedad, por eso no busqué ayuda. Punto. Hay veces que hay que llegar al doctor, hay veces que toca estar ahí, hay veces que hay que tocar la puerta y ni modo exponer nuestros sentimientos. Finalmente, este último análisis es de las trayectorias acerca de cómo algunas características pueden modelar
estos síntomas depresivos, ya sea incrementar, que yo con el tiempo que va pasando me voy a seguir deprimiendo más, o lo contrario. Eso es básicamente lo que buscamos en este estudio. En este caso es un análisis longitudinal. La variable dependiente en este caso fue el GDS. O si recuerdan una de las diapositivas, el GDS está validado en este estudio contra evaluación psiquiátrica, entonces no podemos soslayar que probablemente es una herramienta bastante robusta en este caso. ¿Cuáles variables se asociaron con el cambio en la trayectoria de los síntomas depresivos? Y vean ustedes, si se acuerdan de la diapositiva en donde vimos los países, la India, Ghana, Sudáfrica, etcétera, etcétera, en donde la media de síntomas era mucho más pequeña en aquellos sujetos que no tenían diagnosticado depresión que en aquellos sujetos que sí tenían diagnosticada depresión, es parte de por qué tomamos la decisión de verlos como dos grupos distintos. O sea, los vemos, son distintos y ahorita van a ver que son bien distintos. Aquí tenemos en las gráficas de cómo se comportan estos síntomas, este GDS. Aquí tienen ustedes del 0 al 30 el GDS, y aquí el paso de los años, este es el tiempo. Aquí prácticamente se mueven muy poquito los pacientes que no tenían un diagnóstico de depresión. Sin embargo, cuando los comparamos con aquellos que sí, podemos ver que hay una cierta tendencia a moverse mucho más que los que no tienen. Si hacemos una regresión para poder ajustar estas trayectorias y poderlas ver más bonitas, pues vemos que los dos de todos modos tienden a disminuir su puntaje en el GDS, es decir, la tendencia natural que tienen los adultos mayores, probablemente más jóvenes también, es a que esos síntomas desaparezcan o que prevalezca el efecto positivo o alguno de estos otros que vimos en este marco, en esta conceptualización. Y esto es algo de lo más interesante que podemos ver. ¿Qué variables están asociadas con el cambio de esta trayectoria en aquellos que tienen depresión y en aquellos que no tienen depresión? La edad es un factor para que se incremente la depresión en aquellos que no tenían depresión al principio. Es decir, chance y sí tienen razón los adultos mayores que dicen que la depresión es parte del envejecimiento. ¿Quién sabe? La educación resulta que es protectora en ambos casos. El número de familiares, número de amigos y un score que tiene que ver con la percepción del apoyo social, la escala de Díaz-Veiga, es protector en el caso de que yo haya estado deprimido al principio. Y solamente tener familiares me hace que no me deprima después. Es decir, si yo no tenía depresión, si tengo mi familia, pues voy a permanecer bastante cool el resto del tiempo. Que vean esto, qué curioso es. Si yo tengo una actividad remunerada, es protector para que si yo tenía depresión esté mejor de mi estado de ánimo dentro de unos años. Sin embargo, si yo no tenía depresión, pero ahorita estoy trabajando, híjole, probablemente después me deprima. O sea, de alguna manera, aquí lo que estamos viendo junto con otro donde podemos ver el número de eventos negativos en la vida. Vamos a explicarlo esto un poco mejor. La gente sigue saliendo a trabajar, la gente ha recibido exposiciones a problemática en el trabajo, se pelea con el jefe, llega tarde, lo regañan, y entonces eso se refleja en que se deprime. Es más fácil que se deprima. Resulta que se murió el perro, un familiar lo asaltaron, es decir, ha habido eventos negativos en la vida y es probable que a pesar de que no estuvieras deprimido, te aceleres hacia la depresión. Podríamos estar hablando de fragilidad afectiva, es decir, a la exposición de un estresante que va a alterar mi afecto, no continúo contentito, sino más bien me precipito hacia la parte triste del cielo. Ya nada más feliz, alegre, no. La actividad física parece ser que es un efecto protector en ambos,
Y vean ustedes, el uso de alcohol es un efecto protector. Hay que tomarlo con su ponderación. Tanto para, no, solo para aquellos que tenían depresión, no así para los que no tenían. Es decir, ¿qué puede significar eso? No quiere decir que si empezaron a beber, entonces ya por eso se deprimieron. Lo más probable es que porque estuvieron deprimidos empezaron a beber. Es muy probable que vaya por ahí. Y vean ustedes, uso de drogas ilícitas. Cuando pensábamos que eso un adulto mayor, pues que eso es el futuro en México, ¿no? Pues es el hoy. Aquí en este cuestionario que se hizo, es un cuestionario bastante interesante e intenso alrededor de las drogas ilícitas que pudieron haber utilizado los adultos mayores, y créanlo o no, hay una prevalencia bastante considerable. ¿Para qué es factor? Para que sigas deprimido si ya estaba yo deprimido antes. ¿Eso qué quiere decir? Eso es muy probable que sea una depresión mucho más vieja, mucho más antigua, de esas depresiones que se diagnosticaron en la adultez mucho más joven y que continúa, es decir, una depresión con un componente mucho más biológico quizá. Si voy varias veces al médico, es probable que no me deprima, porque puede ser que discuta con él bien de qué van los síntomas depresivos. El deterioro cognitivo les va peor, aquellos que tuvieron depresión, y la ansiedad, como hemos visto repetidamente, la ansiedad va de la mano de los síntomas de la depresión, es decir, empeora el estado afectivo. Si hago mis actividades de la vida diaria, es protector para no padecer. La diabetes parece ser que para aquellos que no tenían depresión aparezca. Y factores que ya conocíamos, como el dolor, no tener hipertensión. Y estos dos últimos, el índice de afecto positivo, es decir, de este circulito, pues evidentemente va a protegernos. Entre más contentito esté, entre más veces al día cante la canción de feliz, feliz, alegre, alegre, pues más poca probabilidad de que yo me ponga triste y que mi trayectoria se vaya hacia la parte de la depresión. Y que se conoce como, bueno, locus de control, es acerca de las creencias que tiene la persona de cuánto puede modificar algo. Es decir, la gente piensa que si ya me enfermé, pues ya valió, ya no puedo hacer nada, aunque vaya al médico no va a pasar nada, aunque vea 1000 películas de Cantinflas no me voy a reír, no va a cambiar nada si yo hago algo. Este score, es curioso que las creencias de las personas tienen mucho que ver con su salud mental. Finalmente, presentarles este pequeño revisión sistemática donde nos incluyeron. Es importante saber cómo es que el cúmulo de conocimiento se va incrementando, y parece ser que efectivamente tener una red de apoyo mucho más grande ayuda en muchos aspectos. Todo este metaanálisis concluyó eso. Llego a mis conclusiones. Si me fui muy rápido podemos seguir platicando, no hay problema. La intervención para un adulto mayor con síntomas depresivos comienza desde la evaluación geriátrica. ¿Por qué? Porque siempre vemos todo, y aunque nos tardemos un montón, ustedes sigan y pregunten y vean todo lo que tiene que ver alrededor del tema del adulto mayor. ¿Por qué? Porque vamos a poder conocer las creencias que tiene la gente si todavía no tiene depresión. Es decir, es probable que si yo les cargo y encuentro que tienes unas creencias muy negativas acerca de la depresión y yo le puedo explicar, le puedo dar alguna información, cambie su forma de pensar y se atienda. Incluso los familiares, saber qué piensan los familiares y que no abucheen al adulto mayor cada vez que llora o que dice que se siente triste. Siempre pondrá la escolaridad de nuestro paciente a discutir estos temas. La ansiedad no la podemos separar, como pudieron ver. La ansiedad es siempre otra cara de la misma moneda. Hay que evaluar siempre la ansiedad, lo hacemos poco a veces. A nivel individual, esto lo podemos ver en el consultorio, pero podríamos también pensar en programas que tengan que ver, en aquella gente que tiene la capacidad de hacer programas, mejorar sobre todo el conocimiento acerca de la depresión para disminuir todas estas creencias negativas alrededor de la misma.
mucho ojo con los pacientes que ya tenían diagnóstico de depresión. No es nada nuevo, pero sí tienen una particularidad, explorar quizás las drogas. De ser que las drogas no son raras en el adulto mayor y no es una cosa, un tabú con el que no tenemos que hablar con ellos, ¿no? Movilizar las redes sociales, como vimos, probablemente favorable. Pensar siempre en el afecto positivo y también en qué tanto piensa la persona que puede modificar su vida con acciones que pueda hacer. Básicamente podemos tener una felicidad común y corriente si tenemos una buena red de apoyo, si estamos con una buena actividad física y hacemos lo que nos gusta en la vida y somos felices. Gracias.